Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Olga, Nacho, José María, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas noches. Buenas noches, por aquí estamos tirando. Bueno, lo primero, muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias por estar aquí, por pasaros por el canal. Como ya sabéis, vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Olga, voy a empezar por ti. Rusia sigue bombardeando. Es la forma que tiene Putin de presionar, atacar a la población como hace siempre, cometer crímenes de guerra como hace siempre. Lamentablemente, ¿cómo estás viviendo estos días donde os están tirando de todo, de todo, entiéndeme es la expresión de que es incesante el bombardeo que estáis sufriendo y drones, ataques con drones y demás? Pues efectivamente, estamos aquí sufriendo bastante y a nivel físico también, porque hoy estoy encontrando, me he salido a dar una vuelta y he encontrado a todo el mundo que dice, no hemos dormido, no hemos dormido. La gente lleva a veces varias noches sin dormir y tienes que seguir la vida, tienes que ir a trabajar. Y los niños tienen que ir a estudiar, o los estudiantes, o al colegio, todo. Entonces es una vida, es un terror a nivel psicológico, a nivel fisiológico también de los ucranianos. Os digo que solamente el no dormir, ¿vale? Y claro, y luego entras en que cada vez Putin escala los ataques a ciudades civiles, ¿no? Hoy ha sido, por ejemplo, tremendo porque fue 15 muertos a esa hora en Kiev, 27 impactos directos, por lo menos, incendios, destrucción, 140 heridos. Es solo Kiev, pero también estamos hablando de Odessa, varios muertos, también una veintena de heridos, con Otop, otras ciudades. Entonces, claro, por un lado, tenemos esas la cosa ficticia, esa imitación de las negociaciones de paz que Trump no acaba de asimilar en su cabeza, que yo creo que ya poco puede asimilar este señor. Y esto le permite, porque él cada vez que dice que él lo que quiere es paz, para él paz es que Rusia obtenga lo que pretende, ¿no? Y lo que pretende Rusia es destruir Ucrania. Y de alguna forma Trump le da la carta blanca para hacerlo, ¿no? La carta blanca para hacerlo es retirar los misiles que Ucrania necesita para sobrevivir, aquellos proyectiles antidrones 20.000 que han ido al Extremo Oriente, que a lo mejor nos salvarían durante un mes y medio, pero nos salvarían. Ahora no los tenemos. Ahora Ucrania, digamos, está en una posición muy débil porque los misiles, los proyectiles que tenemos contra esta cantidad, esa avalancha de drones es insuficiente, porque Rusia ha cambiado tanto la táctica de uso de drones, porque los drones ya vuelan a una distancia hasta 5 kilómetros, y con grupos convencionales, que son con metrallas, con lanzagranadas, ya no se alcanzan. Entonces yo veo aquí fuegos artificiales por encima de mi cabeza todos los días, y luego no los alcanzan, ¿vale? Porque necesitamos cada vez perfeccionar. Lo mismo con balística, ¿no? Que ellos ahora ya, aparte de mandar misiles balísticos, ya esos misiles tienen una trayectoria, digamos, mutable, que no van directos, sino pueden desviarse. Y eso ya complica su intercepción. Y ya con los pocos recursos, pocos Patriots que tenemos, nos tenemos que apañar. Así que hoy hubo impactos directos en edificios residenciales con misiles bastante precisos. O sea, es un ataque contra civiles. No hay ningún objetivo militar ni cerca, ni vamos, ni a distancia. Así que esto es el terror que está realizando Putin con consentimiento ruso o ruso de Trump, de los Estados Unidos, y con un silencio impotente, digamos, de Europa que no acaba de reaccionar. Y en el frente, muchas veces la gente me dice, es que Ucrania va perdiendo territorios. Ucrania va a seguir perdiendo territorios.
porque estamos luchando contra un rival tan superior a nosotros y tenemos valores diferentes. Nosotros no podemos sacrificar nuestro ejército, a nuestra gente por estos territorios. Ellos sí, ellos pueden tirar al horno a 1 millón de sus militares. Nosotros no tenemos tantos. Con lo cual, Ucrania siempre va a priorizar a su gente frente a los territorios. Entonces sí que los rusos ahora están apretando en varias direcciones, han intensificado sus, digamos, ofensivas y eso va a seguir. Por supuesto, no van a avanzar mucho, van a pagar muy caro, ya están, tenemos la cifra de más de 1000 entre muertos y heridos graves todos los días. Esto seguirá. Lo que pasa es que ahora la guerra se modifica, es una guerra de drones, que se va entrando en una fase diferente. Vale, ahora el que tenga más drones, drones más potentes y más sofisticados, va a tener prevalencia y todavía no tenemos esta prevalencia. Necesitamos ayuda y necesitamos propia producción para poder tener la prevalencia y para poder destruir objetivos militares, que son fábricas que producen todos esos drones, por ejemplo. Que lo estamos haciendo, pero todavía no tenemos esa potencia que tiene, por ejemplo, Israel, ¿no? Que con 70 bombarderos y misiles ha destrozado ya en 3 días Irán. Ya nosotros, bueno, Irán, la industria militar. Ya nos gustaría poder tener por lo menos una paridad y no la tenemos. Así que es una guerra que todavía va para largo. José María, todo lo que está diciendo a ti también, ¿qué te parece la situación que está en Sí, este sí, sí, yo momento? coincido en prácticamente en casi todo, ¿eh? Si acaso pondría el acento en que los ataques de Putin esta noche tan devastadores, yo los veo desde dos puntos de vista, no tienen nada que ver uno con otro. Por un lado, está aprovechando que ahora mismo el foco mediático, informativo, la atención internacional se ha dirigido, pues claro, es normal, a la guerra de Israel e Irán, ¿no? Entonces, claro, ahora aprovecha y él se permite el lujo, puede, de causar masacres en las ciudades ucranianas, que es algo que, bueno, nunca ha dejado de hacer. Pero bueno, quizás en otro momento, cuando la atención estaba más puesta sobre Ucrania, a lo mejor tenía algún tipo de reparo, no moral, pero sí político, porque no quería causar en Occidente, en Estados Unidos, quizás demasiado escándalo, demasiada alarma y tal. Pero ahora que tristemente la gente ha dado a Ucrania un tanto de lado, que todo el mundo tiene los ojos puestos en Teherán, en Tel Aviv, pues se dice, bueno, pues ahora prosigo con mi venganza y ahora es cuando aprovecho la ocasión que esta matanza que voy a hacer hoy, hizo esta noche pasada en Kiev, va a pasar desapercibida, ¿verdad? Y de hecho en parte lo ha conseguido porque, bueno, esto no es tampoco no sé cómo decirte, algo que de 100% significativo, pero le han preguntado a Trump en esa especie de ruedas de prensa improvisadas que hace en la escalerilla del avión, que qué opinaba de la matanza de 14, 15 civiles en Kiev, y dijo, ah, sí, pues no me han dicho nada, no me he enterado. Pues, y puso así como cara de sorprendido. Es posible que ni lo supiera, es posible, porque ese tío no está informado de nada. Él no está informado porque no quiere estar informado, vive en su burbuja y tal. Incluso allí en la Casa Blanca se quejan sus asesores, se quejan a la directora esta que ha puesto para las agencias de seguridad, Tulsi Gabbard, que no lee los informes que ella le pasa, que él solamente se alimenta de resúmenes televisivos y cosas así. Y entonces hay muchas cosas que sencillamente no le importan, se le escapan o le dan igual. Y esto del el ataque este devastador sobre Kiev, pues un poco de todo. No se ha enterado probablemente, se ha enterado tarde cuando se lo han dicho y tampoco le importa demasiado, ¿no? Entonces Putin aprovecha y ahora pues hace lo que siempre ha querido hacer, pero ahora con más impunidad de la habitual, con más impunidad de la habitual. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es también manifestación de su fracaso en el campo de batalla, ¿vale? La presunta ofensiva, gran ofensiva rusa de verano ya ha empezado. Ya lleva más o menos casi un mes y lo que queda, Pero que estamos viendo algún éxito palpable, tangible
presentable sobre el terreno, no. No lo sé si más adelante los rusos lograrán, digamos, algún tipo de éxito operativo, pero ahora mismo, ¿de qué puede presumir Putin? De que ha tomado un puñado de aldeas al norte de Sumi y otro puñado de aldeas entre Konstantinivka y Pokrovsk. Y nada más, unos cuantos kilómetros de terreno cuadrado de terreno baldío, abandonado, agujereado por las bombas, pero eso no tiene ningún valor ni operativo, ni estratégico, ni por supuesto, ni mucho menos político ni geopolítico. La ofensiva de Putin, si logra algún éxito, sería la captura de alguna de las grandes plazas fuertes que Ucrania mantiene en el Donbass y en el norte de Ucrania. Es decir, Sumy, Kupiansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Pokrovsk, Mirnograd, etcétera. Pero claro, eso cuesta mucho trabajo. Y yo francamente veo a los rusos todavía bastante lejos o muy lejos de poder capturar ninguna de esas localidades, que son las grandes fortalezas de Ucrania. Pueden tomar, sí, X kilómetros cuadrados aquí, X kilómetros cuadrados allá, 3 aldeas en un oblast, 4 aldeas en otro, pero eso no es una victoria presentable ni que justifique decenas de miles de muertos ni que justifique toda una ofensiva de verano. Entonces, como ellos saben, son conscientes, Putin, y que por ahí no van a ninguna parte, entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo demostramos que estamos ganando? ¿Cómo demostramos ante el mundo y ante mi propio pueblo, ante el propio pueblo ruso, que, que realmente vamos a poner a Ucrania de rodillas? Bueno, pues aniquilando sus ciudades, matando a su gente, causando decenas de muertos, a ver si así logramos un titular, ¿vale? Que un titular, bueno, y aquí nosotros mismos, nuestros periódicos, le damos ese titular, ¿verdad? Ucrania de rodillas, Ucrania no resistirá, Ucrania contra las cuerdas, etcétera, etcétera. Pero no podemos confundir unas masacres deliberadas de la población civil con que un ejército se esté derrumbando. Y luego lo triste también es que allí en la propia Rusia yo creo que la propia opinión pública, que lleva, bueno, décadas totalmente mediatizada, ¿verdad? Aplaude y ve como algo, como un logro, como algo positivo, como algo heroico que sus fuerzas armadas, que su ejército, que su fuerza aérea consiga estos objetivos, consiga dañar y matar gente en Ucrania. Es así, o sea, queda feo decirlo. Pero bueno, ellos dicen, pues mira, muy bien, les hemos dado, ahora ya nos hemos cargado a 14, mañana vamos a ver si nos cargamos 40 y tal. Lo ven como una especie de logro, igual que, no sé, que en otros países también, cuando la Segunda Guerra Mundial se veía como un logro, los alemanes, cuando lograban causar X víctimas en Londres o en Coventry, ¿verdad? Pues yo aquí lo veo un poco similar, no sé, es así. Nacho o Andrea. Adrián. Bueno, yo considero que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, pero sí que considero que Putin nunca ha tenido ningún tipo de reparo en que el foco esté o no en él para bombardear Kiev, porque de hecho el último gran ataque contra Kiev fue, si no me equivoco, el pasado mes de abril, que hubo 12 muertos, y eran plenas negociaciones, supuestas negociaciones para la paz, en la que efectivamente todo el foco informativo estaba en la guerra de Ucrania, ¿no? Y no le importó que de hecho creo que fue después de una ronda de negociaciones, bombardear Kiev, matar a 12 civiles, y la prensa en ese momento estábamos completamente atentos a lo que estaba pasando con esas conversaciones en Ucrania, en Rusia y con Estados Unidos. Lo que sí creo, y aquí sí que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, es que el foco se haya ido al conflicto entre Israel e Irán pone bastante contra las cuerdas a Zelensky, sobre todo porque parece que Putin, ¿no? Va a salir de ese ¿cómo decirlo? ¿No? Ese aislamiento internacional del que ya había salido cuando empezó a mantener conversaciones con Trump. De hecho, es que Trump le ha propuesto como mediador para solucionar el conflicto entre Israel e Irán, lo que pone a Putin, ¿no?, en un papel bastante privilegiado con respecto a Zelensky. De hecho, respecto a Zelensky, Trump tenía, ¿no?, agendada una supuesta reunión en los márgenes de la cumbre del G7 que está teniendo lugar en Canadá, que de hecho termina hoy. Este martes tenía una reunión agendada con Zelensky este martes para hablar sobre, bueno, Zelensky su principal objetivo, si no me equivoco, era convencer a Trump para que se pusieran sanciones, para
poner un tope en el precio del crudo, que es lo que básicamente sigue suministrando, ¿no? Y financiando la guerra de Putin. Y esto no ha pasado porque Donald Trump se ha ido antes de la cumbre del G7, se fue ayer, este lunes, por la escalada bélica entre Israel e Irán. Entonces, esa reunión en la que Zelensky estaba poniendo un poco sus expectativas para ver si podía convencer a Trump para unas sanciones, para un tope del crudo, que es lo que pretendían llegar a hacer en una declaración conjunta todo el G7, no lo ha logrado. Entonces, en este momento vemos como un conflicto aparentemente externo, ¿no? Y que no debe influir al conflicto que hay ahora mismo en Europa, que es la invasión rusa de Ucrania, sí que está afectando a la invasión rusa de Ucrania, sobre todo porque está posicionando a Putin en un papel privilegiado, mientras que a Zelensky Trump se le olvida. O sea, es lo que estábamos diciendo antes. O sea, debe ser que Trump puede tener el foco en muy poco tiempo en un asunto, porque varios no. Entonces, ahora ha puesto el foco en Irán y Ucrania lo ha olvidado. Como estaban comentando antes, le han preguntado en el Air Force One sobre el ataque este contra Kiev y no se había enterado. Entonces, lo que tememos es que ahora Trump enfoque toda su atención en el conflicto con Israel e Irán y que de hecho los suministros o lo poco que ya suministraba a Ucrania pase a Israel para que se defienda ante Irán, aunque sinceramente Israel lo necesita mucho menos que Ucrania. Entonces creo que ahora mismo estamos en un punto complicado, sobre todo pues porque hay un conflicto que está opacando a otro y no debería ser el caso. Nacho. A ver, yo lo voy a enfocar por otro lado, que es cómo influye lo de Medio Oriente en Ucrania, en varios aspectos. En primer lugar, porque la promesa de MAGA y de Trump durante la campaña era no gastar dinero de los contribuyentes en conflictos que no eran de Estados Unidos. Esto se ha roto ya desde el momento mismo en que Trump está involucrado en la defensa de Israel. Las baterías TATS más los refuerzos que recibió Israel ya rompen esa narrativa, con lo cual eso puede ser a la larga positivo para Ucrania, habida cuenta que cerca del 60% de los norteamericanos está a favor de la ayuda hacia Ucrania. O sea, se ha roto un tabú que es que Estados Unidos no puede gastar en conflictos externos que no son suyos. Creo que el conflicto en Israel es tan de Estados Unidos como el de Ucrania. En segundo lugar, hubo un fracaso evidente en el matrimonio entre Trump y Putin al tratar de frenar el ataque de Israel. Ahí mostró una debilidad enorme, ha dejado muy debilitado a Trump y ahora por eso la sobreactuación diciendo, sabemos dónde está el Khamenei. Bueno, si sabes dónde está Khamenei, pero no sabes dónde que bombardearon Kiev, entonces una de las cosas no es cierta. No puede ser, las dos, o sea, no puedes ser omnisciente y después ser un pavote al mismo tiempo. La tercera, Putin tuvo un fracaso enorme al no poder frenar el ataque sobre su aliado. Y esto también marca una debilidad. Pero además, el apoyo de Irán a Rusia no es poco. Los misiles balísticos, los drones, el haber instalado una fábrica de drones, que no es solamente la fábrica de drones, sino los componentes que llegan a través del mar Caspio para que puedan funcionar esos drones y la artillería que le ha mandado, ahora están en riesgo. ¿Por qué? Porque si Irán queda debilitado, caen los ayatolas, obviamente se va a cortar, pero aunque no cayesen, Irán tiene que hacer frente a sus propias necesidades y no va a poder asistir tanto a Rusia como antes. Putin sale ganando y la realidad es que solamente gana por el precio del petróleo, pero el resto son retrocesos. Ahora está a punto de perder una base en Medio Oriente, como la perdió al principio en Siria, ahora la pierde en Irán. No son buenas noticias, pero al mismo tiempo están arrastrando a Trump, que hizo un rol tremendamente patético en el G7 al reclamar casi sutilmente el regreso de Rusia, que recordamos fue echada cuando era el G8 por la invasión del 2014. Y la sumatoria de todos estos elementos están dejando muy debilitada la posición de Trump. Y cierro con esto. Uno que conoce a Trump desde la primera presidencia sabe que cuando él se encuentra en una posición muy débil, quizás corra al otro lado con una sobreactuación.
esto quizás podría llegar a ser positivo para Ucrania, porque al darse cuenta que su acercamiento, su matrimonio contra natura con Putin no le trajo beneficios, sino que le trajo perjuicios, quizás se dé cuenta que no le reditó nada, absolutamente nada, lo alejó de sus aliados, pero al mismo tiempo que necesita de sus aliados para no tener que involucrarse directamente como está amenazando ahora al sugerir que podría sumarse al ataque, ya no a la defensa, sino al ataque junto a Israel. Entonces, se están moviendo mucho, pero mucho las piezas, y como no, yo no puedo hacer predicciones, lo que sí digo es que quizás uno de los elementos centrales de todo lo que está sucediendo es hasta qué punto la torpeza estratégica de Trump no podría ser un factor que podría disparar algún tipo de reacciones, y yo no veo que en ningún escenario sea positivo para Putin, porque precisamente los factores negativos obedecen todos a su acercamiento con Rusia. Así que, por primera vez, a pesar de lo negativo y de lo doloroso que es escuchar lo que sucede en Kiev y en Odessa y en otras ciudades, eh, abro una luz de esperanza. Confiemos en la sobreactuación de Trump a partir de su torpeza, y que se dé cuenta o que alguien le avise que se está acostando con la persona equivocada. Y los wagneritas se han retirado de Mali también, que lo hablamos el otro día con Triana y con Alfonso Mas Oliver, que lo dijeron ellos en el vídeo que hice de África. José María. Sí, mira, perdona, ya me he podido reincorporar, que hace, no sé, a ver, se me había caído la conexión. Perdonad. Mira, sí quería entrar al hilo de lo que ha dicho Nacho, a pesar de que te lo he pillado la intervención empezada, pero por supuesto que sería algo maravilloso, algo grandioso, que bien Israel en solitario o bien con la ayuda de Estados Unidos, que es como debería ser, el régimen de los ayatolás pudiera ser derribado, ¿vale? Eh, y que cayera igual que cayó el régimen sirio, ¿eh? Y entonces Putin sufriera públicamente la vergüenza, la afrenta de ver cómo cae y cómo es eliminado dos regímenes, bueno, vasallos, peones que él tenía, sin que él pudiera hacer nada por evitarlo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, bueno, vemos cómo todo está todavía en manos de Israel, pero sí, yo es cierto, coincido con muchos analistas en que Israel por sí solo quizás no pueda terminar el trabajo, ¿vale? Y va a ser necesario que Estados Unidos se implique, ¿eh? Pero claro, Trump ya ha hecho tantas veces el ridículo y de tantas formas, ya no sabemos cuándo finge una cosa o cuándo realmente es que duda o cambia de opinión o ni él mismo sabe lo que quiere, ¿verdad? En un primer momento parecía que apoyaba a Netanyahu. Luego públicamente le retiró su apoyo y parecía que lo dejaba como en la estacada a la hora de enfrentarse a Irán. Después, ahora, Netanyahu siguió adelante y sí, sí, todo parece indicar que esta ofensiva israelí sobre Irán, que se está haciendo por lo menos con el apoyo logístico y de inteligencia, etcétera, etcétera, americano, ¿verdad? Pero A ahora eso llega, me refiero, a eso me refiero con la sobreactuación. Primero sí, decir, yo no tengo nada que ver, yo no participo, y sí, después decir, abandonen en Teherán porque ahí vamos nosotros, ya sabemos todo. A eso me claro. refiero con la Claro, claro. sobreactuación. Pero ahora llega la hora de la verdad. Ahora llega la hora de la verdad en que Israel puede que esté agotando, no tanto agotando sus arsenales, sino agotando sus posibilidades materiales, físicas, de destruir, por ejemplo, el programa nuclear iraní. Israel no tiene esas fortalezas, ¿eh? Y entonces, a lo mejor ahora sí que ha llegado la hora de que Estados Unidos entre en acción. Pero claro, lo que decíamos antes que Irán es un peón, es más que un peón para Rusia, es una pieza muy, muy importante de su ajedrez, ¿no? Y mucho me temo que Putin va a intervenir ahí. No va a intervenir ayudando materialmente a Irán ni interviniendo con sus fuerzas, pero va a intervenir plantándose. Tengo miedo, ¿eh? Eso son unas suposiciones mías. Plantándose ante Trump, ¿eh? Y si es cierto, como muchos nos tememos, esa especie de, no sé cómo llamarlo ya, ascendiente compromiso
influencia o lo que sea inconfesable que que Putin tiene sobre Trump, mucho me temo que Putin pueda llamar a Trump a capítulo y le dirá, párate ya, ¿dónde vas? No tienes derecho, no te permito que derribes a mi aliado. No te lo voy a Sí. permitir. Yo, Entonces, claro, eso sería lo peor. Eso sería lo peor. Ese sería el peor de los escenarios. Porque iríamos ante a un escenario en que Irán saldría vivo de esta situación, Israel quedaría desautorizado y humillado, Irán seguiría siendo un peligro público, por supuesto. Se iba a saber que Putin él fue el que habría salvado de la quema a Irán, a los ayatolás, y encima a todo ese teatrillo se le iba a dar la forma de que habría unas negociaciones y que Putin actuó como intermediario y como facilitador de esas negociaciones, como diciendo, y encima Putin que va a salir diplomáticamente fortalecido de que vamos Yo soy de a lo- ver, y Putin triunfante y victorioso. Es que si Trump permite que le lleven por ese camino, entonces es que realmente no vale nada. Ese tío no vale nada. O sea, yo ya tengo la peor de las opiniones de él. Pero como lleguemos a ese punto, entonces sí que mostraría ya, sin lugar a dudas, por si pocas dudas quedan para alguien, que es un auténtico lacayo de Putin. Él entonces ahora ha llegado a un punto, de no retorno, en que solamente puede o tirar para adelante, ¿vale? O si no, si recula y hace honor a ese apelativo que le ponen ahora de taco, gallina, cobarde y tal, es que se lo va a merecer. Se lo va a merecer. Entonces eh, ahí quedaríamos sí, mal todos. un Sí, sí, segundo, José quedaría María mal. Nacho. Salgo unos minutos y vuelvo. Vale, 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 vale. Vale. Muy bien, muy bien. Entonces quedaría. Y un segundo, José María, que querías decirle algo a Andrea, por fin. sí, yo quería decir que, bueno, estamos hablando mucho de la caída del régimen de los ayatolás por el debilitamiento, obviamente, tras los ataques de Israel. Creo que en Occidente pensamos mal que no existe un apoyo real al régimen de los ayatolás. Yo estuve cubriendo, bueno, estuve en Irán, estuve cubriendo además unas manifestaciones, estuve cubriendo la Revolución Islámica poco después de las grandes protestas que hubo por la muerte de Mahsa Amini, donde parecía que efectivamente el régimen iba a caer. Hubo protestas durante muchísimos meses, el régimen, de hecho Irán se cerró totalmente para que los periodistas no pudiéramos cubrir ese tipo de manifestaciones en contra del régimen y gracias, bueno, fui una afortunada, la verdad, de ser una de las pocas periodistas que pudieron entrar poco después de esas manifestaciones. Y es verdad que existe un descontento con el régimen de los ayatolás, sobre todo en la población más joven, ¿no? Hay un salto generacional muy significativo entre la gente más joven, que sí que es verdad que tiene más acceso a redes sociales, a Internet, aunque obviamente todas las redes sociales que conocemos aquí, que utilizamos aquí, como Instagram, WhatsApp, Twitter, están vetadas, pero además, paradójicamente, los líderes de Irán las utilizan, pero allí no les dejan utilizarlas. Pero bueno, los jóvenes utilizan VPNs, utilizan todo tipo de mecanismos para acceder a esas redes sociales, para mantenerse informados fuera de los canales oficiales del régimen, ¿no? Que sabemos que son totalmente propagandistas. Lo que decía, sí que existe un salto generacional, sí que las generaciones más jóvenes, muchas de ellas obviamente no comulgan con la ideología del régimen, pero no debemos olvidar que el régimen de Irán controla absolutamente cada detalle de la vida cotidiana de los iraníes. El régimen de represión y de opresión funciona como un reloj y ahora mismo yo creo que es muy difícil que ese régimen caiga. De hecho, los ataques israelíes contra Irán lo que han provocado es todo lo contrario. Han provocado que el pueblo iraní se una aún más a favor del régimen y que el régimen responda a esos ataques. O sea, ahora mismo la caída del régimen como tal no va a ocurrir a no ser que Estados Unidos, como decían, Israel, se alíen y consigan acabar con Ali Khamenei, que es verdad que es la cabeza de la serpiente, ¿no? Dicho esto, creo que tampoco es comparable la situación del derrocamiento y la caída del régimen de Siria con la caída del régimen de Irán. Siria, no debemos olvidar que el régimen de Bashar al-Assad cayó después de 13 años de cruenta guerra civil. O sea, llegamos a un punto en el que habían pasado 13 años de guerra civil
y aunque la situación estaba más controlada, y es verdad que nos pilló a todos un poco por sorpresa, el régimen no controlaba del todo la totalidad de Siria. De hecho, había muchas zonas en las que todavía operaban los rebeldes y, como vimos, así empezó la caída del régimen. Pero, repito, había 13 años de guerra civil previo, algo que en Irán no ha pasado. Entonces, creo que contar con el derrocamiento del régimen de los ayatolás ahora mismo no es una opción. Y es verdad que sí que es cierto que este conflicto ha afectado a, pues quizás a lo mejor a la simbiosis entre Rusia y Irán. Pero creo que Putin realmente evitar o no este ataque no creo que hubiese sido uno de sus objetivos, porque yo creo que ahora mismo no le afecta. Es verdad que depende de armas iraníes, pero, por ejemplo, los drones Shahed, que son los que utiliza, ellos ya los construyen y los fabrican en su propio territorio. Rusia ya tiene fábricas de estos drones en su propio territorio. Es verdad que necesitan componentes que vengan de Irán. Quizás esto les provoque bajar su fabricación, pero no se quedan sin esa fuente, ¿no? Sin esa arma. Y eso es todo lo que quería apuntar. Olga, un segundo. Sí. Sí, yo voy a hacer una pequeña intervención y me disculpo porque estoy un poquito cansada ya. Yo quería, y aquí no somos nada optimistas en lo que respecta a la situación entre Irán y Israel. Por varias razones, porque primero, Trump ha dejado muy claro a todo el mundo cuál es su prioridad. O sea, aquí incluso hay mucha gente que dice que Trump ha cambiado, ha sido un trueque. Yo dejo Ucrania para Putin, mientras que Irán se quedará para Israel, ¿vale? Aquí tenemos este rollo un poquito, no conspirológico, pero vemos las consecuencias, ¿no? Las prioridades han sido muy claras. Segundo, creo que nosotros estamos equivocados en el concepto de aliados, ¿vale? Que tiene Irán y Rusia. Rusia tiene aliados que son convencionales, porque ya hemos visto que incluso tienen sus doctrinas que ponen a China como enemigo en potencia que va a estar, que es cierto, ¿vale? Entonces ellos son como lobos o como hienas en realidad. Entonces Putin, toda esta situación que hay entre Israel y Irán va a intentar aprovechar y está aprovechando a su favor, ¿vale? Se está aprovechando, por ejemplo, para intensificar los ataques a Ucrania, ¿no? Entre civiles, estar haciendo más presión. Ahora no es solo Ucrania tiene que capitular, ahora encima le tenemos que entregar las armas. O sea, él sube las apuestas. Vale, luego también, por ejemplo, sube el petróleo, ¿vale? Cualquier conflicto en Medio Oriente supone la subida del precio del petróleo. Para Rusia es fantástico, ¿vale? Sabemos que puede ser temporal, pero está aprovechando. Se pone como un posible pacificador, intermediador entre Irán e Israel. ¿Vale? Y parece que Trump le adjudica este papel. Entonces, Putin ahora mismo está ganando. O sea, puede ser que a la larga, tal y cual, hay alguna cosa que se desmorone, que probablemente, pero ahora mismo las gana. Y también hay muchas cosas que, por ejemplo, la famosa industria nuclear en Irán también está sponsorizada en su parte importante por Rusia. Todo este desarrollo de los reactores, muchos científicos iraníes han sido educados en Rusia. O sea, tienen documentación en ruso, que ya se ha descubierto, que en ruso traducida, ¿vale? Entonces, Rusia no va a dejar a Irán tirado luego. O sea, si Israel piensa destruir la industria nuclear de Irán con esto, a lo mejor está muy equivocado. Tal vez sí que debería ir por el régimen. Y ir por el régimen es, como ha dicho Andrea, es complicada, pero a veces podemos no prever cosas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética, antes de disolverse, creo que en el marzo del año 90 o 91 hicieron un referéndum donde 70% de toda la población votaron por la conservación de la Unión Soviética. Luego empezaron las revueltas, los putsch, los complots
en verano y ya en diciembre se disolvió la Unión Soviética y con la mayor cantidad de gente votando en contra. O sea, pasaron 8 meses, ¿no? O 7 meses. O sea, hay cosas, hay procesos que a veces pensamos que no, pero sí. Entonces, ojalá esto suceda, ¿vale? Pero claro, con tanto control será difícil, pero creando caos, tal vez sí. Nunca sabemos realmente lo que hay dentro de un régimen de estos que aparenta ser, digamos, inamovible y pétreo, pero también son muy herméticos, entonces no sabemos realmente lo que hay dentro, ¿eh? Hay regímenes que desde fuera parecían muy sólidos y luego en 4 días se vinieron abajo, ¿eh? Yo carezco de instrumentos de juicio para saber lo que hay dentro de ahora mismo de la sociedad iraní, ¿verdad? Yo sospecho que por debajo de esa fachada tan, digamos, rigorista, sí, claro que los ayatolás y tal, y los guardianes de la revolución intentan, como tú decías antes, Andrea, tener controlados cada pequeño aspecto de la vida cotidiana, se mueve una vida paralela oculta en que todo el mundo intenta un poco hacer lo que le da la gana, pensar lo que le da la gana, burlar si pueden a las autoridades, etcétera, etcétera. O sea, si el tabaco está prohibido, se vende de contrabando. Si Sí, la, sí, si la totalmente. O si la sea, prostitución ellos está viven, o sea, los civiles viven una vida de cara, o sea, ellos mismos lo cuentan. Cuando tú estás ahí, les preguntas, ellos mismos lo cuentan. Ellos viven una vida de cara a la galería, ¿no? A cumplir con el régimen y luego de puertas para adentro es la privacidad de cada uno. Y de hecho, en Irán, obviamente, el alcohol está completamente vetado, no se bebe alcohol, pero muchas familias tienen o sea, una bodega en su casa donde ellos mismos hacen el vino. Yo creo que Disculpe, me voy a despedir. Vale, Vale, os deseo buena muchas gracias, discusión. Olga. Que Muchas gracias. descanses. cuídate, Encantada, Olga, ¿eh? cuídate, buena suerte. Venceremos. Hasta Eso luego. es, siempre. Pues, Adiós. pues Adiós. os comentaba que, por ejemplo, el fantástico éxito que ha tenido Israel en no tanto destruir físicamente, pero sí neutralizar toda la densa red de defensa antiaérea iraní. Pues, ¿cómo se está empezando a explicar eso? Bueno, se está empezando a explicar, no, como he dicho, no con que Israel hubiera logrado destruir físicamente las lanzaderas, sino a través de la corrupción, que los agentes del Mossad han logrado de alguna forma pues captar o apoderarse de los responsables militares que dirigían esas baterías y que los han comprado. O sea, tal cual. O sea, y entonces tú si en una sociedad la puedes infiltrar y puedes, bueno, usar redes de corrupción o tú mismo crearlas y tal, pues a lo mejor esas estructuras del régimen las puedes socavar por ahí. No sé si me he explicado. ¿Eh? Y, y es muy posible que los israelíes, usando sus servicios de inteligencia, pues a base de comprar voluntades, tengan infiltrado a buena parte de las estructuras del régimen. Si tienen infiltradas a mandos del ejército que les han permitido pues acallar o neutralizar las baterías antiaéreas, pues ¿qué no otra cosa tendrán, Nacho? Eso es lo que pensaban, fíjate, era lo que pensaban los rusos y se equivocaron, les salió mal. Cuando lanzaron la invasión de Ucrania en febrero del 22, ellos creían tener comprados a las jerarquías y estamentos clave de la sociedad ucraniana. Luego resulta o que no los tenían o que lo hicieron mal, o ellos dicen que los ucranianos cogieron el dinero y luego no cumplieron su parte. En fin, ahí se podría decir muchas cosas, ¿verdad? Pero en el caso de Israel, a lo mejor eso está funcionando. En el Bueno, tema es verdad que también en el último ataque aéreo que lanzó Israel contra Irán dejó muy tocado ya de por sí los sistemas antiaéreos y de hecho advirtió que si se repetía un próximo ataque, Irán estaba completamente al descubierto. Sí, sí, sí. Pero es que por lo Nacho, visto muchos de las baterías y de los sistemas no llegaron a funcionar. ¿Y eso por qué? Porque estaban hackeados. A lo mejor no estaban hackeados, a lo mejor sus responsables estaban O sea, untados. los inutilizaron desde dentro. De hecho, Israel lo dijo, que Sí, sí, hubo gente Mossad in situ en el territorio persa que los inutilizaron desde el propio país. ya. Nacho, Pero yo me refiero a la forma de inutilizarlos, ¿qué fue? ¿Una inutilización física o le dijeron al coronel de la base, mira, tío, toma y apártate?
O sea, en teoría fue física, claro, pero puede haber de todo. O sea, puede ser un conjunto de obviamente todos estos factores. Bien, bien, lo han hecho bien, sea como fuere, eso sí, eso está claro. Si Nacho. se va al caso, el eje no, el eje autócrata o autoritario no está teniendo efectividad militar. Independientemente de lo que suceda en Medio Oriente o en Ucrania, ya hay cosas que uno puede entender, y que la tecnología militar del eje, que básicamente es un intercambio entre desarrollos chinos, rusos e iraníes, ¿sí? Porque la tecnología que incorporan cada uno de esos es siempre similar. Digo, el Scud después se convirtió en un misil chino, que después se convirtió en un misil iraní. Y es la escasa capacidad tecnológica que tienen. Eso se hace pero no solamente en Medio Oriente, es también en Ucrania. O sea, lo que sucedió en Ucrania, uno podía sospechar que era porque, bueno, los rusos son solamente corruptos, ¿no? Pero está pasando también en Medio Oriente. Y esto no se trata solamente de, no habla de la superioridad occidental, habla de la inferioridad del eje. Entonces, esa es la primera conclusión. La segunda, a futuro, Rusia no pudo acudir, aunque haya querido, no pudo acudir en defensa de Irán, defensa militar. No le pudo mandar un solo sistema antiaéreo de reemplazo, no le pudo mandar aviones, no le pudo mandar nada. ¿Y esto qué nos está diciendo? En primer lugar, o no quiso porque no podía, o su apuesta era usar su cercanía con Trump para frenar el conflicto y así tener que evitar ayudarlo militarmente. Si se frena el conflicto, entonces Irán no iba a necesitar tantas armas o reemplazos. Fracasó en los dos aspectos. Esa es la segunda conclusión que me gustaría incorporar, porque no es que no solamente Rusia no acudió en ayuda a Irán. Había un acuerdo firmado en enero, pero había un acuerdo anterior de defensa y cooperación y asistencia firmado con China, que tampoco acudió. Con esto, ¿qué quiero decir? En el fondo también hay algo que es el resquebrajamiento de esa coalición, no solo por la falta de compromiso, sino por la falta de recursos también. Y me parece súper importante porque para Ucrania también, y esta es la última, y con esto cierro. Es importante porque la salida de Irán, sea porque se acaba el régimen o porque se tiene que retirar, porque no puede, no tiene que rehacerse, se da en el contexto de la falla y la falta de compromiso de Rusia y China, pero también China hizo lo mismo con Rusia cuando llegó el momento de la pelea. Y a la hora de negociar, Rusia ya no puede alardear de tener una retaguardia tan poderosa. O sea, no puede alardear de tener armamentos tan sofisticados como para equiparar, pero tampoco puede, y estamos hablando de una guerra de desgastes importante, tampoco puede afirmar que tiene una, una retaguardia que le permita aguantar tanto tiempo. A mí me parece que esas son cosas que ya estamos en condiciones de poder afirmar. Chicos, ahora luego lo corto. Son las 11 menos cuarto. No sé si quieres añadir alguna cosa más y lo dejamos aquí y otro día hablamos Sí, yo o estamos bien. quiero decir algo. No sabemos qué va a pasar. Hace una semana no teníamos idea de lo que iba a pasar en Medio Oriente. Hace una semana estábamos pensando que iba a haber una ofensiva en Sumi. Hace una semana nos imaginábamos que Trump iba a hacer lo posible para frenar no solamente el conflicto en Ucrania, sino el conflicto en Medio Oriente. Es todo demasiado difícil de prever. No sé si esta misma noche puede pasar algo en Medio Oriente de parte de Irán o de parte de Israel que cambie todo. O puede no pasar nada y que sigamos esperando. Nada. Es un muy mal momento para ser un profeta o un Nostradamus. Pues Totalmente, chicos, estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que veo es que Trump está moviendo públicamente, de hecho yo creo que hacen, bueno, a ver, ahora que es cierto que ahora con estas páginas que rastrean el movimiento de las aeronaves y tal, se puede en teoría saber hacia dónde vuelan
los aviones cisterna y el resto de aviones y los barcos y tal, ¿no? Pero bueno, estamos viendo cómo Trump está haciendo Estados Unidos públicamente una acumulación de fuerzas formidable en torno a Irán, rodeando a Irán, cercando a Irán con varios grupos de combate de la Armada de Estados Unidos, con portaaviones, con cazabombarderos, con los aviones cisterna y tal. Entonces, todo esto suena como a un típico ultimátum irreversible, ¿eh? Como diciendo, o cumples esto o te va a caer encima lo que no está escrito y tal. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que cuando esos demonios de la guerra se ponen en marcha, pero si el país o el mandatario que los ha puesto en marcha al final se echa atrás, pues queda como un gallina. Y es que a Trump ya le iban llamando demasiadas veces gallina, ¿eh? Y entonces va a llegar un momento en que lo que tú dices antes, Nacho, que va a tener que sobreactuar, ¿vale? Para demostrar que aquí manda él, ¿eh? Ujú. Y bien, eso, a ver, estamos a la espera. La dejamos, Andrea, para el cierre. Vale, Qué, Andrea, ¿quieres decir qué algo para cerrar? responsabilidad. No, yo quería retomar un poco el tema de lo de las alianzas que dijo Nacho para finalizar. Creo que ya a día de hoy creo que ha quedado demostrado que las alianzas ya no significan nada o al menos no significan lo que significaba antes, ¿no? En el caso de Irán, China, Rusia, Corea del Norte, que también está en este eje del mal, ¿no? Está claro que sus alianzas son a conveniencia. O sea, Irán no se va a involucrar en el conflicto de Rusia directamente porque no le conviene. ¿Le viene bien suministrar armas y con eso financiarse? Sí, entonces eso hará. ¿Es una forma de debilitar encima a Occidente, uno de sus principales enemigos? Sí, entonces lo hará. Pero es que en la parte occidental tampoco existen ya alianzas como tal. O sea, Estados Unidos hasta la era Trump era el principal aliado de Ucrania, ya no lo es. La Unión Europea, desgraciadamente, queramos o no, aunque Reino Unido, Francia han intentado impulsar, ¿no?, un poco esta ayuda o esta alianza con Ucrania, no tiene ningún tipo de fuerza o no la fuerza necesaria para ayudar a Ucrania en esta invasión. Entonces, creo que ahora mismo el mundo, desgraciadamente, se está empezando a regir por la ley del más fuerte y por la ley de la selva. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Os deseo una buena semana y nos vemos. Muchísimas gracias, Alberto. Adiós. Bueno, Gracias, Adiós. igualmente.